Vamos a hablar no de tratamiento de aguas residuales, sino del agua en su origen. En muchas ocasiones la industria de alimentación y bebidas pues, se nutre del gran consumidor de agua, y por la diferencia de costes que hay entre el agua de red y el agua de producción propia, pues casi toda la industria suele tener su propia producción a partir de sondeos. Bueno, y voy a hablar de un tema que no es muy conocido ni se trata demasiado, que es la higienización o la eliminación de la carga bacteriana del agua procedente de sondeo. No se trata de contaminación, o sea, de carga bacteriana procedente de contaminación, sino de carga bacteriana procedente del propio ecosistema que hay en el acuífero. Un tema que no se conoce mucho, como ya lo comento, pero sí hay publicaciones y bueno, pues comenta que el medio subterráneo, el acuífero, realmente es un ecosistema donde ya hay descrito más de 4.500 especies de bacterias. Son bacterias que viven, el agua en el acuífero se produce un equilibrio entre la fase líquida, entre el agua, y la fase sólida, que es la roca. Hay unas reacciones de disolución, reacciones también de cambio o de reacción entre distintos tipos de agua, y de esas reacciones es de lo que viven las bacterias que hay en el sustrato, en el acuífero, mejor dicho. No se trata de gérmenes patógenos, ni mucho menos. De hecho, las aguas más puras que hay son aguas subterráneas, el agua embotellada. O sea, no porque tenga cierto contenido bacteriano es para tenerle miedo, ni mucho menos. ¿Qué ocurre cuando se accede a un acuífero a través de un sondeo, que es la obra de captación habitual que se utiliza? Bueno, pues realmente se desestabiliza ese medio, ese ecosistema. Con la perforación, primero se atraviesa, las perforaciones suelen tener grandes profundidades, cientos de metros, se atraviesa acuíferos o diversos acuíferos o diversas capas del mismo acuífero, pero tienen diversa calidad de agua y se mezclan todas ellas. Esa mezcla ya origina unas reacciones químicas, un reacomodo de su quimismo y siempre hay bacterias que se aprovechan de ese reacomodo, de esas reacciones químicas. También lo que producimos es una aireación. O sea, conectamos el medio aéreo con el medio subterráneo. Ese medio subterráneo tiene muy poco oxígeno, temperatura estable y un gradiente de presión y temperatura también con profundidad. Bueno, pues el sondeo altera totalmente esas condiciones y, como siempre con lo que ocurre con las bacterias, pues siempre hay bacterias colonizadoras que se aprovechan de esa modificación. Como vuelvo a repetir, que no estoy hablando de contaminación superficial, sino de las bacterias que hay en el acuífero. Hay dos tipos de desarrollo anómalo de bacterias. Primero, el asociado a los elementos del sondeo. El sondeo tiene una tubería insulación metálica, se introduce una bomba también de naturaleza metálica y hay unos procesos de corrosión favorecidos por las bacterias. Ahora veremos una imagen donde ahí participan pues, ferrobacterias y sulfobacterias. Pero también la parte más importante es que digamos una anécdota y afecta solamente a los elementos metálicos del sondeo. Donde se origina el problema realmente es en la modificación de la ecología por los movimientos de agua. Imaginar una ferrobacteria que empezamos a alimentarla con agua que tiene un poco de hierro, pues lógicamente se desarrolla, prolifera. O bien aquella bacteria que vive de oxidar el nitrato, pues lógicamente también empieza a desarrollarse y llega a colonizar el resto y colonizar totalmente ese ecosistema. En un sondeo, al final, creamos 3 zonas, o modificamos, mejor dicho, la gradación natural. Se genera un conoide piezométrico en el cual el agua sube y baja. Cada vez que arrancamos la bomba, pues baja el agua del acuífero y aquello que estaba en un régimen de bajo contenido de oxígeno pasa a tener alto contenido en oxígeno. Ya estamos alterando el medio. Y después la zona de gradiente entre el bajo contenido de oxígeno que tiene el agua subterránea y la zona aireada, la zona no saturada, también lo estamos modificando. Con estos vaivenes, al final generamos gradientes químicos y las bacterias pues, se alimentan de eso. Finalmente se generan biomasas en torno al sondeo y bueno, están algo estudiadas, de distinta naturaleza, distinta morfología, pero siempre asociadas a los niveles de agua o los niveles que aportan el agua al sondeo. Y la manifestación de esta biomasa la vemos cuando se mete la cámara de televisión dentro del pozo y pues, el biofouling.
El biofilm típico, que ustedes lo sufren no solamente en el pozo, sino en otras muchas instalaciones de su factoría, ¿no? Como digo, al final las bacterias atacan por varios frentes. Lo primero, los elementos metálicos, las bacterias, las ferrobacterias crean los tubérculos que suelen asociarse siempre a las tuberías metálicas. En el interior hay sulfatobacterias que crean ambientes reductores, viven en simbiosis, uno cede protones, otro coge protones y al final el picado se desarrolla con mayor intensidad, ¿no? Pero es un problema anecdótico, digamos, un problema menor. Se les ha pedido problemas en el biofouling, en el desarrollo de una biomasa en torno al sondeo y en las mismas paredes del sondeo que tapizan totalmente esta instalación. ¿Cómo podemos darnos cuenta si tenemos biomasa o estamos siendo afectados por este problema o no? Bueno, hay varias formas. Ya hay métodos analíticos, determinaciones de aquellas bacterias o aquellas colonias que suelen ser las más frecuentes en estos procesos. Ya hay kits que se pueden comprar y se pueden analizar sobre el agua. Pero lo normal es que se haga un seguimiento de parámetros de rendimiento del pozo. Veremos que tenemos el problema de biofouling cuando nos empieza a afectar a la transmisibilidad del acuífero. Ten en cuenta que la biomasa al final se crea entre los huecos que hay en la roca. Esos huecos va disminuyendo el paso de agua y limita a su vez su permeabilidad. Entonces, nos damos cuenta o se diagnostica la existencia del biofouling cuando tenemos pérdida de rendimiento hidráulico y en concreto del caudal específico, que es el indicador específico para este problema. O también cuando se mete una cámara de televisión en el interior, que es que ya es visual, ¿no? Se puede ver claramente. Los efectos que tiene este biofouling pues, se pueden clasificar en dos: efectos económicos y efectos físicos y riesgo sanitario. Lo económico, la pérdida de permeabilidad, vamos a tener un peor rendimiento hidráulico. Para sacar el mismo caudal vamos a tener que abatir más el nivel dinámico, pues más gasto energético. Eso es algo intuitivo y para los ingenieros que hay aquí pues es algo fácil de comprender. Y la segunda parte, que es el riesgo sanitario, bueno, pues también tiene dos vertientes. Uno, eso lo habrán visto los que están gestionando pozos. Cada vez que se arranca un pozo o ciertos pozos, hay una serie de minutos de tiempo que el agua sale turbia. Bueno, es que estamos arrastrando el biofouling, lo estamos limpiando. En este caso un biofouling ferruginoso. Bueno, pues tenemos que tirar el agua fuera o dedicarlo a otros fines que no sea el propio de la industria. Pero ya la parte peligrosa es si utilizamos esta agua pues para alimentar una membrana, una ósmosis, que también es muy frecuente, o para embotellar. Entonces, un desprendimiento de una membrana, o sea, de un biofouling, es que puede dar lugar a una grieta sanitaria, como se ha dado los casos. Agua embotellada, que ha habido un despiste y han embotellado una partida pues, con restos de biofouling, que al final huele. Al final esa agua huele, ¿no? Pues bueno, había empresas que le ha estado muy próximo a costar un contrato de suministro importante, ¿no? Con lo cual, este tema no solamente es económico, de rendimiento hidráulico del sondeo, sino también tiene una componente sanitaria importante, de seguridad, ¿no? ¿El por qué se genera o dónde se generan estos problemas? Pues yo digo que a quien le toca, le ha tocado, porque realmente es una casuística muy importante y se dan en cualquier tipología de acuífero, en cualquier circunstancia de agua, en aguas de mejor calidad, de peor calidad, en sondeos que funcionan mucho, en otros que funcionan poco. Aún no hay una relación causa-efecto, que seguro que la hay, pero digamos que aún no se ha avanzado el conocimiento del problema hasta ese punto y diagnosticar que si tiene estos condicionantes, con seguridad va a desarrollar el biofouling. Aún no se ha llegado a ese punto. Pero tampoco es un problema, ni es un drama. En el mercado hoy en día pues, hay múltiples sistemas de desarrollo de limpieza de pozos. Métodos físicos, métodos químicos o bien desinfecciones. O sea, no es un problema. Pero esos métodos sí que generan ciertos problemas. Si empleamos métodos físicos exclusivamente, bueno, pues estamos afectando o limpiamos y perfectamente limpiamos lo que es el interior del sondeo. Lo que es la biomasa que es en el exterior, en el acuífero, ni la tocamos. Si utilizamos métodos químicos, estos ya sí penetran algo, pueden limpiar el filtro exterior de grava, pueden limpiar algo de acuífero, algo poco, pero genera otro problema adicional. ¿Qué hacemos con el agua de purga? Esa agua hay que sacarla. Y podemos estar generando un vertido ácido con pH de 1 a 3 durante horas, con cientos de metros cúbicos
que si nuestra depuradora es capaz de admitir ese caudal, no hay problema. Pero no conozco ningún caso que una depuradora biológica se haya metido esta agua. Lo normal es que se vierta o al alcantarillado o al primer cauce que haya por ahí cerca, incumpliendo el normativo de vertido. Bueno, en empresas que tengan la ISO 14000 o que quieran conseguirlo, pues no deben de hacer eso. O empresas que tengan una responsabilidad corporativa, una responsabilidad social, tampoco deben de hacer estas prácticas. Sabiendo esta problemática, pues, por parte de nuestra empresa, pues hicimos una indagación de ver. Bueno, y estos son un ejemplo, también un problema asociado a las prácticas de los métodos tradicionales, ¿no? Bueno, otro problema es que tenemos que extraer el bombeo, el sistema de bombeo y paralizar la extracción durante 1 o 2 semanas o más tiempo, ¿no? Por lo cual pues, nos genera un problema, o bien falta de alimentación a la planta, o bien un problema de garantía de suministro, por si tenemos un sondeo alternativo. Y aquí pongo unos malos ejemplos, que son fotos propias, no son de nadie, ¿no? Primero, vamos a no desmontar la bomba, a verter el tratamiento químico por dentro de la tubería de impulsión. Pues la foto de en medio, donde el primer impulsor de la bomba, pues no lo hemos cargado directamente, desapareció. Con lo cual tuvimos que sacar la bomba y reparar el impulsor. El de la izquierda, convertido a un cauce. Esto fue un proyecto oficial, o sea, de un organismo oficial, donde eran conscientes de que existía ese problema del vertido y venía una partida de 500 euros para tratamiento del agua de purga, para que te la lleve en cisternas. Pero mire usted, si saco 1000 metros cúbicos, esto en cisternas, y además en un día, esto es imposible gestionar con cisternas, al final al río. Y otro tema también, que es otro problema, con esos tratamientos químicos se genera CO2 y se puede generar también espuma ácida que presurizan el pozo. Aquello hay que aliviarlo y bueno, pues podemos tener geyser de ácido, con lo cual es un problema de seguridad y es un trabajo muy serio. Pues como comento, en la empresa hemos hecho una prospección del mercado, ver cómo se puede solucionar este problema y creo que hemos dado con la tecla, que es el tratamiento de pozos con CO2 líquido. El CO2 líquido inyectado en el pozo pues, tiene los efectos que hemos comentado antes. Un tratamiento físico asociado a los cambios de fase de líquido a gas. Al pasar a gas se genera una onda de energía que moviliza todos los elementos que se puedan movilizar en el acuífero y en su entorno. E incrementa la radiación no solamente al interior del pozo, sino a decenas de metros en torno al pozo, al sondeo. El segundo efecto es de tipo químico. Se forma ácido carbónico, con lo cual disuelve esas sales o el polisacárido que es el armazón del biofilm. Lo disuelve y se puede extraer. Y con la gracia de que cuando se despresuriza el pozo, vira la reacción y se destruye el carbónico. Con lo cual el agua recupera su pH neutro. Y el tercer efecto, yo empecé diciendo que era bactericida, pero no es cierto, no es bactericida, es bacteriostático. O sea, primero elimina la bacteria por efecto térmico, por efecto de la energía que se genera, por efecto de que estamos quitando su armazón, el polisacárido, a través del CO2 líquido y lo extraemos, ¿no? Y después creamos un ambiente en el cual le es difícil de vivir, con lo cual es un efecto bacteriostático y desinfectamos el pozo. Este tratamiento tiene dos vertientes, o dos sistemas diferentes, uno que es Aquafit y otro que es Aquagar. Los resultados son espectaculares realmente. Son fotos, a ver, no son fotos rebuscadas, son fotos, pues sí tienen un truco, que es que es tubería de acero inoxidable, con lo cual cuando se limpia brilla. La tubería de acero al carbono no brilla, o sea, la limpieza es igualmente efectiva, pero no brilla, con lo cual es menos espectacular, ¿no? Pero realmente no son fotos rebuscadas. Este método tiene la ventaja, como ventaja añadida, de que es que no corre la tubería, con lo cual no corre la tubería, mayor radiación y, sobre todo, que al tener mayor radiación y limpiar el entorno en un entorno mucho más amplio, la duración de sus efectos también son superiores, porque, lógicamente, con el tiempo, las bacterias van a volver a colonizar. Pero no es igual que colonicen 10 centímetros, que es lo que se puede limpiar con los métodos clásicos, a que colonicen metros, que es lo que se puede limpiar con este sistema. Como digo, hay dos vertientes, Aquafit y Aquagar. El Aquafit es el tratamiento de choque. Cuando tenemos ya un problema encima y vemos que nuestro sondeo ha tenido una pérdida de rendimiento evidente y hay que limpiarlo a fondo. Entonces hace falta hacer una actuación intensiva.
empezando por un cepillado de todas las tuberías, para quitar esos nichos, como hemos visto antes, los verrugones que hemos visto antes de la corrosión. Ahí dentro anidan bacterias, pues tenemos que eliminar esos verrugones para que el CO2 pueda actuar sobre ellos. Entonces, primero, un cepillado intensivo. La segunda fase, la inyección de CO2 con el pozo presurizado. Es una operación que para un pozo de 100 metros pues suele consumir en torno a 10 toneladas de CO2 líquido, y se hace en una jornada. Y por último, y muy importante, la extracción de los restos de esa disolución o de ese ataque. Hay que extraerlo fuera porque si no volvemos otra vez a tener problemas encima y de forma rápida. Mientras que el sistema Aquagar es un sistema de mantenimiento preventivo, en el sentido de que no hace falta desmontar la bomba porque se queda todo el sistema instalado dentro del pozo y con una actuación, en este caso un 25% del CO2 que se utiliza en Aquafil se utiliza para Aquagar, con una actuación de 24 horas cada año o 6 meses, los casos más recurrentes, más intensivos, es suficiente para mantener totalmente limpio el pozo y exento de este biofilm y de los problemas asociados al biofilm. Bueno, pues básicamente esto es lo que quería comentaros, tratando de recurrir. Comentaros que es una tecnología ya contrastada, se está utilizando en 7 o 8 países, tiene cerca de 20 años y aquí en España desde hace unos cuantos meses estamos empezando a aplicarla y con resultados espectaculares. Vale, muchas gracias.